Bien, bienvenido o bienvenida a esta masterclass de recomposición corporal o tonificar, también como le suelen decir algunas personas ahí por las redes sociales, que ahora nos vamos a ir con más información nosotros, entonces le vamos a dejar de llamar tonificar. Básicamente lo que vas a entender en esta masterclass va a ser cómo perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo, sin extremos, sin vivir para el fitness y sin depender de semanas perfectas. Seguramente, en tu caso, sentís que tu físico no cambia como debería. Porque probablemente ya entrenás o entrenaste en algún momento, ya intentaste mejorar tu físico más de una vez y aún así sentís que no terminás de avanzar. Y si todo esto que te digo es tu caso, es porque esta masterclass es para vos. Porque probablemente tu problema no sea que no sabes nada. Algo sabes que entrenar ayuda, que comer mejor importa, que la proteína suma. Seguramente también viste reels, escuchaste consejos, probaste rutinas, algún video de YouTube, algún blog. Pero una cosa es que hayas escuchado todo eso y otra muy distinta es saber aplicarlo de forma ordenada. Si sentís que entrenás pero te falta dirección, que comes más o menos bien pero no sabes si realmente estás haciendo lo correcto, que cuando tenés una buena semana podés, pero cuando se complica todo se cae, y querés un físico que refleje más control y consistencia, pero sin convertir el fitness, sin convertirlo en el centro absoluto de tu vida, acá es donde mucha gente se equivoca. Porque piensan que solo hay dos caminos. O comer mucho para ganar músculo o restringir todo para bajar de peso. Y si no estás haciendo una de esas dos cosas, sentís que no estás avanzando. Pero la realidad es que hay una tercera posibilidad y esa posibilidad es la recomposición corporal. Pero entonces, ¿qué es la recomposición corporal? Primero vamos a aclarar qué significa, porque se usa un montón este término, pero muchas veces se entiende mal. Quizás lo escuchaste como tonificar, marcar el cuerpo o verse más atlético, aunque en el fondo todos estos términos se refieren a lo mismo. Recomposición corporal significa mejorar la composición de tu cuerpo, o sea, cambiar la relación entre la cantidad de músculo y la grasa corporal que tenés. Y en términos incluso más sencillos, si hace falta, es perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo. Y esto importa porque mucha gente sigue midiendo todo con el peso corporal. Vos podés bajar de peso y perder músculo. Y también podés mantener más o menos el mismo peso, pero verte mucho mejor porque tenés menos grasa y más masa muscular. Y eso también va a ser progreso incluso cuando la balanza no baje. Y eso también va a ser recomposición corporal. Y la pregunta obvia que te puede venir es si realmente esto se puede lograr. Y sí se puede, no es una fantasía de fitness, no es algo que pasa una vez cada 1000 casos, no es magia, no es ningún truco, no es automático y tampoco pasa de la misma forma en todas las personas. Pero sí es una posibilidad real. Y de hecho, una de las ideas más importantes es que esto no solo pasa en principiantes absolutos, también puede pasar en personas que ya entrenan. Y hay un error que mucha gente repite. Si ya no soy principiante, ya no puedo recomponer. Y eso, como te digo, no es del todo cierto. La realidad es más simple de lo que parece. No es que la recomposición solo funcione al principio y después se apague. Lo que pasa es que a medida que avanzas los cambios suelen ser más lentos. Pero más lento no significa imposible ni que no esté pasando. Y esto va a ser clave porque mucha gente que ya entrena hace un tiempo se siente estancada, como puede ser por ejemplo tu caso. Y no es porque no estés avanzando, sino porque capaz estás esperando resultados como los del primer mes, cuando ya llevas un par de meses o capaz algunos años en el gimnasio. Y cuando no los ves, asumís que ya no funciona. Y esto te puede pasar a vos, de nuevo, siendo intermedio o siendo principiante, teniendo experiencia o no teniendo tanta experiencia. Y acá viene algo importante. No siempre tenés que elegir entre volumen o definición. No siempre tenés que elegir entre solamente perder grasa o solamente ganar músculo. Mucha gente va a sentir que están solo estas dos opciones, como decíamos hace un rato. Y que si no estás haciendo una de estas dos cosas, estás perdiendo el tiempo. Pero hay algo que mucha gente ocupada debería probar porque tiene muchísimo sentido. Vos deberías probar mejorar tu físico manteniéndote dentro de lo que es un peso razonable, en lugar de estar alternando todo el tiempo entre fases extremas y estar variando tu peso entre 10 y 15 kilos en cada una de las fases
¿qué haces? ¿Qué es lo que te venden muchas veces en internet? Esos volúmenes excesivos donde la persona gana un montón de grasa en el proceso porque supuestamente se está poniendo grande y que después tiene que estar haciendo recortes de calorías extremos para poder llegar a un porcentaje de grasa razonable de nuevo por toda la cantidad de grasa que ganó. En tu caso, no necesitas comer cantidades absurdas para crecer, ni tampoco pasar hambre para definir. En muchas personas mantenerse en un rango razonable de peso y empezar a hacer las cosas con más orden puede generar mejoras reales en la composición corporal, que es lo que nosotros vamos a estar buscando. Y hablemos del mantenimiento también. El mantenimiento cuando el peso no sube ni baja, ¿sí? Porque está muy subestimado. En teoría, como decíamos, un mantenimiento hace que tu peso no cambie demasiado. Pero lo importante es esto. Que tu peso se mantenga no significa que tu cuerpo no pueda cambiar. O sea, vos puedes ganar algo de masa muscular, bajar algo de grasa y que el peso total cambie poco. Entonces, si vos solo estás mirando la balanza, podés pensar que no pasó nada. Pero si mirás el físico, si mirás las fotoreportes como las que nosotros trabajamos en mi equipo con mis atletas, ¿sí? y con mis clientes en general, sí pasó. Y pasa un montón, pasa bastante cambio, que se ve en las fotos y no se ve en la balanza. Ahora, hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Esto es entre paréntesis. La balanza es tremenda herramienta, no es tu enemiga. Y si lo usas bien y en contexto, puede darte un montón de información súper importante. Y de hecho, nosotros la recontra tenemos en cuenta cuando trabajamos con clientes. Pero, si vos la tenés como única información, te está el árbol básicamente te está tapando todo el bosque, porque capaz la balanza no se mueve tanto, pero en realidad tu físico sí está cambiando. Recomposición corporal, algo que suele pasar mucho en una recomposición corporal, ¿no? Ahora, ¿hace falta estar en un déficit para recomponer? Primero, por las dudas, un déficit calórico significa consumir menos energía de la que gastas. Y eso es lo que suele facilitar la pérdida de grasa. Pero hay algo que tenés que tener en cuenta. La recomposición no ocurre solamente en déficit. Puede pasar también en mantenimiento y hasta puede haber ciertos contextos donde ocurra cerca de mantenimiento o en condiciones muy moderadas. O sea que vos, por ejemplo, además, tenés que tener en cuenta que si vos ganás músculo, incluso si tu grasa no baja, tu porcentaje de grasa sí baja, porque en proporción ahora tenés más músculo, entonces en proporción tener más músculo hace que el porcentaje total de tu peso ahora en grasa sea menor, ¿sí? Es una cuestión matemática. Entonces, recomposición igual sí o sí pasar hambre. En realidad deberías pensar recomposición igual una etapa donde tu cuerpo pierde grasa y gana músculo al mismo tiempo. Y es algo que puede pasar cuando entrenas bien, comes con cierto orden y sostenés el proceso, ¿sí? Y ten en cuenta acá también dentro de todo esto que acá donde te estoy diciendo recomposición igual, vos podés reemplazarlo con tonificar, con todos los términos que te dije antes, ¿sí? Porque en definitiva, lo que estamos hablando acá es de que si vos haces las cosas bien vas a perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo. Y hay personas, y en definitiva también, tener un físico más estético y saludable, ¿sí? Esa es la gracia de todo lo que estamos buscando. Hay personas a las que un pequeño déficit les puede servir, hay personas a las que les conviene mantenerse cerca del mantenimiento y hay personas que directamente necesitan ganar peso, ¿sí? Por eso no existe una receta única. De hecho, tengo el caso de uno de los chicos que está trabajando con nosotros ahora, que él básicamente parte de un porcentaje de grasa que no es tan alto. Entonces, en el proceso de ganancia de peso que estamos haciendo, muy probablemente él se va a ver más marcado a pesar de estar subiendo de peso. Por esto que digo, de que al ganar masa muscular, a pesar de que la grasa no cambie tanto, termina teniendo un menor porcentaje de grasa y el músculo ocupa más, vamos a decirlo en términos simples, como espacio del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, unos abdominales con más músculo, por más de que no bajen tanto la grasa, se van a ver más marcados que antes. ¿Para quién suele funcionar mejor esto? La recomposición suele ser más favorable cuando se combinan varias cosas en simultáneo. Cuando todavía tenés grasa por perder, cuando tu entrenamiento todavía tiene margen de mejora, que estos suelen ser dos casos que le pasan a la mayoría de gente y probablemente te esté pasando en cierto punto vos también. Cuando tu nutrición no está tan bien ordenada como pensás, esto créeme que muchas veces pensás que estás comiendo muy bien y muy bien en realidad no es a veces lo que se alinea con tus objetivos. O cuando venías siendo inconsistente y ahora empezás a hacer las cosas mejor.
¿Y por qué te menciono también esto de lo de la nutrición? Yo tengo uno de mis clientes que todos sus amigos decían, no, sí, pero él come súper bien y no sé qué. Y cuando mandó las primeras fotos de reporte tenía un porcentaje de grasa elevado. Y no entendíamos bien, ¿no? ¿Por qué si come bien eh, está con un porcentaje de grasa elevado? Y había dos factores. Uno, y el más evidente, era el sedentarismo. Pero el otro era que su comer bien muchas veces incluía muchas comidas también altas en grasas, que por ende también eran altas en calorías, y no se daba cuenta de eso. Por más de que la base de sus comidas eran tal vez más similares a lo que se suele llamar una dieta mediterránea, que con ciertas modificaciones es de los mejores approach que podemos tomar. Después lo que iba encima de todo eso terminaba arruinando un poco su alimentación. A veces, por ejemplo, para decirte algo simple, una persona que hace unos fideos y los recontrallena de queso, ¿sí? Y agrega un montón de grasa, dependiendo además también de qué queso y demás, y eso suele arruinar también a veces las dietas. Pero de nuevo, con todos estos puntos sí, tener grasa por perder, que tu entrenamiento pueda mejorar, que tu nutrición pueda mejorar, o que no estés siendo consistente y empieces ahora a hacer las cosas mejor. Teniendo todo esto en cuenta, esto no significa que solo sirva para principiantes. El punto no es si sos principiante o avanzado como si esto fuese un blanco y negro, como si fuese un switch. El punto es cuánto margen de mejora tenés todavía y que también estás ejecutando lo básico. Ahora, la recomposición no va a pasar porque sí. Pasa cuando ciertas bases están bien hechas. Primero, el entrenamiento de fuerza tiene que estar bien planteado. No va a alcanzar con que vayas al gimnasio y salgas cansado. Tiene que haber estímulo suficiente, ejercicios bien elegidos, esfuerzo real, que es una de las cosas que más falta, y progresión, ¿sí? Progresión en el sentido de que si vos no vas progresando en el gimnasio, el esfuerzo va a ir decayendo porque vos te vas adaptando. Entonces siempre tiene que haber una progresión, ¿sí? Y si no hay progresión y lo tratás de hacer y no estás lográndolo, es porque no estás realmente adaptándose tu cuerpo al entrenamiento, por lo tanto falta algo ahí. Proteína suficiente también. Si querés ganar o al menos mantener masa muscular mientras mejoras tu composición, la proteína va a ser importante. Tenés también que tener cierto orden en la ingesta total. No es que tenés que tener una obsesión con esto, pero sí tenés que tener una estructura, porque si no, si el proceso es caótico, si nunca sabes qué comes, cuándo comes, cuánto comes y demás, todo esto destruye el proceso de recomposición corporal. También tenés que tener consistencia. Si una buena estrategia ejecutada 2 semanas no te va a cambiar nada. Por eso, de hecho, mi programa tiene por lo general un periodo planteado de 3 meses, ¿sí? Para el primer cambio físico y para el primer cambio de hábitos. Mejor dicho, se van a ir logrando resultados en los puntos intermedios. Sí, ya las primeras 4 semanas puedes perder hasta 4 kilos. Sí, incluso en algún que otro caso más. Tenemos el caso de uno de los chicos que partía de un punto bastante alto también en grasa y en retención de líquidos y demás. Ya en la primera semana había perdido casi 3 kilos. De ahí después se hace más lento el proceso porque es una pérdida grande que se da al principio. Pero pueden haber cambios muy significativos. Pero si esto dura solo 2 semanas, la realidad es que lo más probable es que vuelvas a estar en el mismo punto y que tampoco notes mucho cambio en el proceso. Entonces, una estrategia que sea suficientemente buena y que sea sostenida a lo largo de los meses sí te va a dar resultados de recomposición corporal. Y también tenés que tener paciencia, porque muchas veces la recomposición funciona, pero como el cambio es más lento de lo que la persona espera, asume que no está funcionando. O sea, tenés que ser paciente, siempre, en cualquiera de estos procesos. Y a ver, estás viendo este video, ¿sí? Estás viendo este video, llegaste hasta esta parte del video. No es un TikTok esto, no es un reel. Es algo donde estás prestando atención. Ya el hecho de que llegues hasta acá habla de que sos una persona que tiene una capacidad de paciencia, que tiene una capacidad de seguir procesando la información y que con el mayor respeto de todos lo digo, no tiene la cabeza cagada como mucha gente que está hoy en internet, que consume contenido a lo pavote, que lo único que hacen en el día es estar en su celular y que no reflexionan nunca en cómo podrían cambiar su situación de vida. Hablemos ahora de cuál es el verdadero problema, porque tu problema sabemos que no es que no sepas nada porque vos tenés algo de conocimiento, hasta lo más básico que tengas, si algo sabes, porque el tipo de persona con el que yo trabajo, una base mínima tiene una persona que nunca miró siquiera una mancuerna en su vida.
Y tu problema suele ser esto. Tenés ideas sueltas, pero no tenés un sistema que pueda ayudarte a sostener todo esto cuando la vida se complica. Porque es fácil teniendo ideas y cierto, esto funciona y esto no. Cuando tenés todo el día para aplicarlo, lo puedes implementar. Ahora el tema es cuando tu vida no es tan sencilla y se vuelve un poco más complicada. Entonces vos más o menos sabés qué deberías comer, sabés que tenés que entrenar, escuchaste que la proteína importa, como habíamos dicho, sí, pero no sabes bien cuánto, cómo medirlo ni cómo ajustarlo. Y cuando aparece trabajo, estudio, cansancio, salidas o una semana caótica, todo lo que más o menos sabías se desordena, porque ni siquiera sabes qué es lo prioritario, qué es lo esencial que deberías mantener. Y ahí terminas con piezas sueltas que no encajan. Y eso te genera una sensación frustrante, y créeme que te entiendo porque me ha pasado muchísimo a mí también, más teniendo universidad, una empresa literalmente con gente que trabaja para mí, teniendo esta otra empresa también, o sea, son muchas cosas, la vida se vuelve caótica, uno quiere mantener su fitness, su salud, su vida social, entonces te pasa esto de sé más o menos qué hacer, pero no logro sostenerlo. Y ese es tu cuello de botella, porque muchas veces vos pensás que lo que te falta es más información, y terminás siguiendo un montón de páginas y consumiendo un montón de contenido, un montón de gente distinta, y en realidad eso te empeora el problema, no lo mejora. Esto es lo que vos no necesitas. No necesitas otra rutina random de internet que no te explica por qué es así. No necesitas copiar la dieta de alguien que vive para entrenar. No necesitas información suelta que no sabes cómo aplicar. No necesitas vivir saltando entre arrancar fuerte y abandonar. Porque ese suele ser el patrón. Te pones serio, apretas de más, no lo sostenés, aflojás, te frustras y volvés a empezar. Y si esto sigue en un bucle, al final, en ninguno de estos puntos podés ver mi cuerpo cambió y mis hábitos cambiaron y ahora soy una persona estéticamente más atractiva y además más saludable. Y esto no es una falta de capacidad, es que te falta sistema. Esto es lo que sí necesitas. Una estructura que funcione en tu vida real. Primero, un entrenamiento que tenga lógica y que entiendas por qué haces lo que haces. Y esto quiero hacer un énfasis. Agradezco mucho a Analía, que me dejó un comentario en un video mío que se estaba haciendo medianamente viral, donde me agradeció y me dijo y me recomendó frente a muchísimas personas, y por eso lo agradezco muchísimo. Por ella me conoció en Bariloche y dijo que yo siempre, más allá de darle lo mejor, explicaba el porqué, los motivos detrás de por qué se tomaban ciertas decisiones en el entrenamiento. Y eso es algo que valoro muchísimo que lo haya reconocido, porque yo pongo mucho esfuerzo en que vos puedas entender por qué estamos haciendo las cosas, para que aprendas a que no te vendan mierda en internet, porque hay un montón de gente que te está vendiendo mierda. Y perdón por las palabras si ofenden de alguna manera, pero soy así, sí, quiero ser auténtico con vos también. Una nutrición simple que puedas sostener sin obsesionarte, que sea algo donde vos no sientas que la nutrición te está volviendo totalmente loco, totalmente loca. Saber qué hacer cuando la semana se complica en vez de tirar toda la basura, que es lo que le pasa a la mayoría de gente en el primer error que tienen, o en la primera que comen algo fuera del plan, que nosotros de hecho tenemos formatos también para comer fuera del plan, y entender que comer fuera del plan es parte del plan también. Una forma de medir si estás avanzando sin depender solo de la balanza, que esa es la estrategia básicamente que nosotros manejamos de medición, donde además tenemos un registro visual y donde vamos a dar seguimiento todas las semanas también en ese sentido. Y un sistema que no se rompa porque un día no salió perfecto, porque ni siquiera yo tengo días perfectos, ¿sí? Los días simplemente son días mejores que otros, y lo que nos aseguramos es de que hayan más días buenos que malos, para poder seguir avanzando. Y mientras estemos avanzando y vos estés feliz, está todo bien, porque es el mismo approach que tengo yo conmigo mismo, ¿sí? Al final, tenés que entender que para alguien como vos, mejorar el cuerpo no depende de encontrar la fase ideal, la fase mágica, ¿sí? Depende de que hagas suficientemente bien las cosas más importantes durante suficiente tiempo. Hacer bien lo más importante durante suficiente tiempo. Eso es lo único que te tiene que importar. Y para cerrar, quiero que te quedes con esto. La recomposición corporal sí es posible, ¿sí? Y no te me vayas, escucha todo esto porque es importante.
No es solo para principiantes, no exige necesariamente vivir en déficit agresivo y en muchas personas puede ocurrir incluso manteniéndose cerca de un peso razonable. Pero no va a pasar por arte de magia. Esto pasa cuando entrenas bien, comes con estructura, tenés suficiente proteína y sostenés el proceso con paciencia y criterio. Y para alguien que ya entrena o que entrenó en algún momento, que tiene una base pero le falta orden, esto puede ser más útil que seguir improvisando sin dirección. Si este es tu caso y esta es una invitación que te estoy haciendo solamente porque llegaste hasta este punto del video, pues la realidad es que no me gusta trabajar con cualquier persona, ¿sí? Así que si llegaste hasta acá, demostraste al menos haber pasado por ciertos filtros que a mí me interesa tener. Si este es tu caso, ya entrenaste en algún momento, incluso si no lo estás haciendo ahora, ya intentaste mejorar más de una vez, pero seguís sin un sistema claro que puedas sostener cuando la vida se complica. Mándame la palabra que ves acá en pantalla, me mandás recompo, ¿sí? Como de recomposición, pero solo recompo. Me lo mandás por privado, asegúrate de escribirlo bien. Y ahí voy a leer tu mensaje, seguramente te haga alguna que otra pregunta para entender mejor tu situación, así veo tu caso, y te digo cómo empezaría a ordenarlo para que puedas verte más atlético, más marcado, ¿sí? Que se note que sos una persona consistente y que esto no sea porque dejaste toda tu vida para dedicar todo exclusivamente al fitness, ¿sí? Obviamente vamos a tener ahí un intercambio por chat, pero una vez que vea que sos el tipo de persona que puede entrar al programa, que se puede beneficiar y que además a mí me da gusto trabajar con una persona como vos, vamos a tener una llamada donde ya te muestro todo el sistema por dentro, te muestro cómo puedo ayudarte y empezamos a trabajar juntos, por supuesto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, te mando un abrazo, esto no te lo quedes solo como información, empezá a implementarlo desde hoy y nos vemos en un próximo video.